5 al 9, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así: piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el nombre que está sobre todos los nombres. Esa es la versión Palabra de Dios para Todos. Hay una palabra clave que dice en la Reina Valera y dice actitud. Miren, hermanos, la semana pasada estábamos celebrando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él hizo este sacrificio en la cruz, fue para darnos salvación. Pero si usted se acuerda, como lo hemos visto en las series pasadas, la de la armadura de Dios, la salvación no es algo que viene solamente cuando nosotros muramos, no es solamente algo venidero. El yelmo de la salvación, ¿cuántos se acuerdan para qué era el yelmo de la salvación que dice Pablo en la escritura de la armadura? El yelmo o el casco de la salvación. El casco de la salvación es para que nuestra mente se vaya acoplando, se vaya renovando a vivir como un hijo de Dios, a quitar fortalezas en nuestra mente que nos hacen vivir de manera equivocada. Y cuando en Filipenses te dice que haya pues en vosotros la misma ¿qué? Actitud. Vamos a hablar de las actitudes, vamos a hablar de una actitud de salvación, porque hermanos, yo quiero decirle, el poder de la resurrección de Cristo no solamente es para una salvación venidera, es para que en esta vida nosotros vivamos de una nueva manera, nosotros tengamos otra actitud, nosotros podamos cambiar y pueda ser algo práctico, porque la salvación también es práctica. Haya pues en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Y miren, hermanos, nosotros los hijos de Dios estamos llamados a ser como ¿quién, mis hermanos? Como Cristo. Entonces a tener las actitudes de Él. Y estaba meditando en esa palabra, Dios me hablaba a través de ciertas cosas en la actitud. La actitud, dice R. Jeffress, es una definición en psicología, es nuestra respuesta emocional y mental a las circunstancias de la vida. Buena actitud, mala actitud. Yo creo que los papás se enfrentan mucho con eso. De pronto los hijos tenemos una mala actitud. Ya andamos con nuestra carota, ya andamos respondiendo y bueno. Y aquí me encontré esto que lo he visto mucho en Facebook y me gustó para ponerlo. Dice, hay una mala actitud es como una llanta ponchada. No llegarás muy lejos a menos que la cambies. Y eso es muy cierto. Porque aún en los cristianos tomamos a veces actitudes que no son las de un hijo de Dios. Que no son las de Cristo Jesús. Porque dice la palabra de Dios que haya pues en nosotros la misma actitud que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. Y después empieza a describir todo lo que Él hizo. El cual no tomó en cuenta ser igual a Dios como cosa que aferrarse, humildad, sino que se despojó, haciéndose obediente, una actitud obediente, hasta la muerte y luego muerte de cruz. Hermanos, si nosotros vemos la actitud del Señor Jesucristo, esa es la medida en la que nosotros los creyentes, nacidos de nuevo, debemos de vivir. Pero resulta que muchas veces nosotros no nos ponemos ese yelmo de la salvación y seguimos viviendo en los patrones de conducta equivocados. Sigue habiendo fortalezas en nuestra mente que nos hacen tomar malas actitudes, es decir, responder de manera errónea a las circunstancias y a los problemas de la vida. Porque, hermanos, todos en esta vida vamos a tener problemas. Pero debe de haber una diferencia en cómo un hijo de Dios enfrenta las dificultades y sufrimientos a cómo lo enfrenta el mundo. Eso es si hemos sido renovados en nuestra actitud, renovados en nuestra manera de pensar. Y yo quiero compartirle, hermano, cuando hablamos de esto, ¿se acuerda usted que hemos estado hablando de carácter, de transformación, del poder de la resurrección? ¿Y se acuerda usted que yo le he dicho que he sido cristiana desde niña? Y que he visto cristianos, y lo he visto en mi vida, que de pronto estamos viviendo con muy mala actitud, con unas actitudes que no reflejan a Cristo. ¿Y cuál es el comentario más común que hace la gente cuando ve a un cristiano con malas actitudes? ¿Y eso que qué? ¿Y eso que es cristiano? Le dice el patrón al trabajador, oye, haz esto. Ay, no sé qué, pues no me pagan para esto. ¿Y eso que es cristiano? ¿Cómo le va a compartir ese trabajador a su jefe?
Le dice la mamá al hijo, a la hija, oye, ayúdame en esto. Ay, no sé qué. No, ¿y eso qué es cristiano? Le dice el esposo a la esposa, y nuestras actitudes reflejan lo que realmente hay en el interior. Deben de ser transformadas, debemos de ser transformados en eso. Vamos a continuar adelante en lo que es las actitudes, las definiciones. Dice así: las malas actitudes son el resultado de inmadurez emocional y espiritual. Mire, un niño, por ejemplo, el niño de la edad de Isaac, de David, ellos todavía no están maduros. A ellos les puede entender que si tengan frustración se avienten al piso y hagan un berrinche, o que griten cuando algo no se les da, porque son niños. Pero ¿cómo se ve un adulto cuando algo no sale como quiere y empieza a hacer el berrinche? Porque yo no sé si usted lo ha visto, yo he visto adultos, y yo creo que también he sido de las que hacen berrinche. Nos vemos mal y no nos damos cuenta. Entonces, las malas actitudes resultan de inmadurez emocional y espiritual, pero la palabra de Dios nos dice en Efesios 4:13, esa es la palabra de Dios para todos, la versión, nuestra meta es convertirnos en gente madura. ¿Cómo es convertirnos cómo? ¿En gente cómo? Gente madura. Vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Que cuando haya una situación frustrante en la vida, podamos actuar, podamos responder con una actitud humilde, con una actitud madura, que realmente refleje que ha habido una transformación en nuestra vida. Vamos a ver cuáles son algunas de las actitudes equivocadas. Y ojo, hermano, cuando vemos las actitudes equivocadas, la palabra tiene esto, la palabra es un espejo para nuestra vida, es una medida. Pero hermano, no vea la palabra y ay, es que fulano lo tiene, sultano lo tiene. No, vamos a vernos a nosotros mismos. Vamos a venir al espejo de la palabra y ver si en algún momento de mi vida o si yo de pronto estoy teniendo este tipo de actitudes. Actitud equivocada número 1, actitud de contienda. ¿Saben lo que es la contienda? El pleito, las discusiones. Y están ahí la gente discutiendo. Mira, hermano, la contienda o los pleitos es una de las obras de la carne y está producida por sentimientos más que por la palabra de Dios. La contienda lleva a la destrucción. ¿Usted ha conocido este tipo de personas que por todo les gusta discutir? Si alguien dice blanco, él o ella dice negro. Si alguien dice, pues yo creo que los tamales se hacen así, no, se deben de hacer así. Pero es férreamente aferrado a su punto de vista. Pablo hablaba con las iglesias, por ejemplo, de Corintios, y en la iglesia de Corintio había gente muy contenciosa. Y él les decía, ustedes todavía están en la carne, porque si hay celos, si hay contiendan, ustedes andan en la carne. También le dice a Timoteo, recuérdenles esto, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Ay, pero es que nosotros decimos esto y ustedes dicen aquello. Y también Proverbios nos dice, es honra para el hombre eludir las contiendas. Miren, hermanos, hay una cosa que Dios me ha venido enseñando y es, uno debe de elegir sus peleas. Esto muchas veces, nosotros somos de la generación de las redes sociales. Y hay veces que en las redes sociales se encuentra uno cada cosa. Yo recuerdo mucho mi compañera de casa, ella era una americana de Alabama, y a veces estábamos viendo algo en Facebook y ella se ponía a discutir y le digo, Ginny, ¿para qué peleas? Si ni siquiera conoces a esa persona. Y decía, es que ¿a poco no te molesta que piensen eso, que digan eso? Yo, mira, no tiene caso que discutas, y menos. Pero si ustedes son como yo, que les gusta ver los comentarios, ¿cómo ven a la gente de pronto discutiendo? Hay un meme, hay una opinión, y ahí están los 100,000 comentarios. Y gente y yo digo, no tendrá nada que hacer en su casa. Porque para escribir todos esos comentarios, o sea, no tienen nada que hacer. Hermanos, la contienda está a la vuelta de la esquina. Pero es de personas sabias saber por qué voy a discutir o por qué no. Cuando a mí me preguntaban los musulmanes por una cuestión, por ejemplo, de la Trinidad, yo sabía que algunos lo hacían solamente para contender y para querer ganar una discusión. Y mi pregunta siempre era para ellos, bueno, ¿quieres saber porque quieres saber o quieres saber para discutir? Porque si quieres saber, vamos a estudiar la palabra, vamos a estudiar el libro. Pero si solamente es para discutir, igual con los católicos, igual con los que tienen una doctrina diferente a la de nosotros, yo no soy el tipo de personas que discute si la salvación se pierde o no, aunque nuestra postura metodista es una, creemos en la apostasía, pero no tiene caso discutir, no tiene caso, porque no nos llamó Dios a contiendas, sino a predicar el evangelio. Pero hermano, la persona que es contenciosa,
por cualquier cosa hasta que por qué la mosca vuela se quiere pelear. ¿Cómo identificar una actitud contenciosa? Hermanos, porque esta es otra realidad. Hay veces que tenemos actitudes que uno no nos damos cuenta. Por eso la palabra dice, líbrame de los pecados aún de los que me son ocultos. Hermano, yo quiero que cuando usted vea este estudio, así como lo he visto yo, no empiece a fijarse en otras personas. Mírese al interior. Porque si le pasa como a mí, va a decir, ay Señor, sí tengo una que otra cosa que necesitas trabajar conmigo y que no me doy cuenta, pero que tú sí sabes y que los demás sí saben y que me tienes que mostrar por tu palabra para cambiar y ser transformado. Dice ahí, el contencioso defiende lo que cree con el mismo grado de intensidad. No importa si el asunto es pequeño o es grande. Desde que las quesadillas llevan queso a que no llevan queso, hasta si el AMLO es buen presidente o no es buen presidente. Va a defenderlo, va a pelear por eso. Es rápido en hablar y lento para escuchar. Acusa, rebate, no busca aprender, sino defender, dominar, destruir. Todo es blanco o negro para el contencioso. No es capaz de encontrar un punto de conciliación. No da el beneficio de la duda. Su lema es, piensa mal y acertarás. La primera reacción del contencioso es criticar, no animar. La gente contenciosa ve a los demás con la necesidad de ser corregidos y rara vez los alienta. Se cree con derecho de reprender a los demás. Cuando alguien quiere llamarle la atención al contencioso hacia una mala actitud, lo toma como agresión y se niega a escuchar el consejo. Todo lo que no cabe en su sistema de creencia o como cree que deben ser las cosas está equivocado. ¿Quién creen que era contencioso antes de Jesús en la Biblia? Pablo. Pablo tenía una manera de pensar, porque así le habían enseñado, y no cabía nada más. Si no adoraban como él sabía, como la ley decía, merecían la muerte. Y él mismo dijo que llegó a ser asesino. Pero cuando se encontró con el Cristo resucitado, esa contienda tuvo que rendirse. Y créanme que no fue fácil, porque ya siendo apóstol, ya siendo misionero, también se dio sus encontronazos con Pedro. Porque para Pablo era una cosa y Pedro no estaba haciéndola como él decía, bueno, como se supone que debería ser, y Pablo luego sacaba la espada. Pero hermanos, el mismo Pablo es el que nos dice que no seamos contenciosos. Y ¿saben qué, hermanos? Yo creo sinceramente que Dios habló de su vida y le dijo, Pablo, está siendo contencioso. Y yo creo que cuando él nos escribe esta carta de Filipenses, se acuerda de él mismo y dice, yo también he sido contencioso. Entonces vamos a ver esa palabra. La segunda es una actitud de rebeldía. Miren, hermanos, muchas veces normalizamos la rebeldía. Y yo creo que aquí los padres se dan cuenta más de esto. La actitud rebelde, la persona que es desafiante, se niega a obedecer y opone resistencia a la autoridad sobre ella. Entre las causas más principales de rebelión se encuentran el orgullo, el egoísmo, presiones externas, desacuerdo con la autoridad y el deseo de librarse de una sujeción real o imaginaria. ¿Cómo identificar una actitud rebelde? Primero, la primera reacción es criticar. Aquí se me fue. Satanás, el padre de la rebeldía. Miren, hermanos, la rebelión tuvo su origen en Satanás. Ustedes conocen la historia de Satanás. Él quiso ser igual a Dios. Se rebeló contra Dios. Se llevó una tercera parte de los ángeles del cielo. Por eso un ángel caído son demonios. Por eso si las personas van a consultar ángeles, ¿a quién cree que consultan? A los demonios. Si por ahí alguien dice, no, es que fui y le escribí a mi ángel, porque también eso se ha puesto de moda, está consultando demonios. Pero Satanás es el padre de la rebeldía y cuando él cayó también quiso que el ser humano cayera después. Cuando se acerca con Eva y le dice, vas a ser como Dios, vas a conocer lo que Dios conoce. La rebeldía es querer hacer las cosas como tú quieres, cuando tú quieres. ¿Acaso Dios no iba a enseñarles todo lo que ellos necesitaban? Sí lo iba a hacer, pero Eva lo quería ya en ese momento. Hermanos, Eva se dio a la tentación de ser como Dios. Y hermanos, ¿saben que Dios nos moldea para que seamos a su imagen? Él quiere esa comunión con Él. Pero el querer hacer las cosas en nuestra propia voluntad, ese es el pecado original, la rebelión. La actitud rebelde es tan grave como la adivinación. Dijo en 1 Samuel 15:23 habla el profeta, cuando Saúl no obedeció y Saúl hizo las cosas según a medias. Y entonces el profeta le dijo, mira, a Dios le agradan más
la obediencia que el sacrificio. Y una actitud rebelde, es decir, me dijeron que las hiciera ABC, pero yo creo que CDA es mejor. Es una actitud rebelde. O, por ejemplo, como Absalón, haciendo cosas malas que parecen buenas. ¿Ustedes han escuchado de Absalón? ¿Se acuerdan de la historia de Absalón? Del hijo de David. Era un hijo que vengó a la afrenta que le hicieron a su hermana. Era un hijo que tomaba iniciativa, pero era un hijo que en un momento quiso usurpar el trono de David. Y David tuvo un problema con sus hijos, nunca les instruyó, les dijo esto está bien, esto está mal. Y Absalón lo que hacía, porque David ya era viejo, es que se paraba fuera del palacio, recibía a los que querían una audiencia con el rey, y si había una pleito, contienda, le decía, no, tú tienes razón, y le endulzaba el oído, y de pronto decía Absalón, ay, si yo fuera rey, no, yo sí escucharía al pueblo. Estaba rebelándose, manipulando al pueblo contra la autoridad. Parecía bueno lo que hacía Absalón, pero en realidad era rebeldía. Y lo estaba haciendo porque quería por sus propios medios llegar a la posición de David. Hermanos, a veces hay personas que tienen esa rebeldía. Ahorita no está la hermana Ninfa, pero en una plática hablaba de no la conocí, que tuvo una persona que si ella le decía, hazme esto, la persona decía, sí, ahorita, pero primero hago aquello. ¿Qué es eso, hermanos? Rebeldía. Mi patrona me está diciendo que haga esto. No, pero yo quiero hacer primero esto. ¿Por qué me cuesta tanto obedecer a la autoridad? ¿Por qué me cuesta tanto? No, es que es mejor esto. A veces, el origen de la rebeldía muchas veces es porque la autoridad, en este caso a lo mejor los padres, hicieron algo mal, no cumplieron las expectativas, no estuvieron allí para la gente. Mire, cuando vemos una persona que no se puede sujetar a la autoridad, nosotros siempre examinamos cómo fue su relación con sus padres. Porque muchas veces te encuentras con personas que han sido muy lastimadas por sus padres, ya sea el padre o la madre. Y como los papás, ustedes son la primera imagen de autoridad en la vida de un niño, de pronto aprenden que no se puede confiar en la autoridad y que tienen que cuidarse por sí mismos. Muchas veces un niño maltratado, una niña maltratada, son niños rebeldes y tiene uno que ir a la raíz de ese problema. Y sabe que Dios quiere quitar eso, porque Dios sabe de qué maneras hemos sido lastimados, de qué maneras hemos sido dañados y no quiere dejarnos así. Porque sabe usted, si podemos confiar en la autoridad de nuestro Dios y si podemos confiar en quienes Él ha puesto para que nos cuiden. Entonces, este es uno de los ejemplos, características de un rebelde. A veces por los dones, talentos que posee se siente independiente. Su liderazgo le hace influyente y por eso no permite que otros lo guíen. Le gusta autopromoverse como el centro de la atención de cualquier actividad. Si no es el centro de la atención, no apoya. Posee orgullo espiritual. Considera que está en un nivel más alto que los demás. Se cree superior a otros y no acepta ser corregido. Tiene un espíritu crítico. Resalta los errores de sus autoridades. Todo lo que el líder hace o dice lo encuentra mal, refutando continuamente las indicaciones de ellos. Si la idea salió de la persona, nuevamente no apoya. Siembra contienda y división. Procura que otros estén en desacuerdo para luego esparcir sus propias ideas. Usan su influencia para dividir. No, es que el supervisor dijo que así, pero es que el supervisor no sabe. No, el supervisor no sabe, el jefe no sabe. Porque debe ser así. Como él no está aquí en el trabajo, por eso no sabe cómo hacer las cosas. ¿Encontramos gente así en el trabajo? Sí la encontramos. Y créame que es muy difícil trabajar con una persona con mala actitud. Puede tener todo el talento del mundo. Puede ser el mejor en lo que hace, el mejor ingeniero, el mejor despachador, pero una mala actitud lo cambia todo. Hace poco me comentaba algo así del trabajo de Benja, ¿verdad? De la actitud de uno de sus compañeros. Y le voy a decir una cosa, hermanos, en este tiempo muchas empresas tienen falta de personal, no porque no haya trabajadores buscando trabajo, sino porque se encuentran con una generación con muy mala actitud. Se encuentran con una generación que no quiere aprender, que no quiere sujetarse, que no quiere que le digan qué hacer ni cómo hacer las cosas, que quiere que todo se acople a ellos. Y hermanos, los nacidos en los 2000, que tristemente
pues ya son la mayoría, ya es la generación, la fuerza de trabajo, pero no se está encontrando gente dispuesta con buena actitud de aprender. Actitud de orgullo. El orgullo es una actitud de independencia de Dios, se opone a Él. Es un estado mental o una condición del corazón en la que una persona ha suplantado el gobierno de Dios sobre su vida con el gobierno de su propia voluntad. Hermanos, ese proverbio, se lo encargo de tarea, Proverbios 6, 16 al 17, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 odia su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, los pies presurosos a correr a hacer el mal, el testigo falso que habla mentiras. Pero los ojos altivos están en el primer lugar. Y hermanos, somos tan susceptibles las personas al orgullo. Y quien me diga que no, cuidado, porque a veces somos los primeros. No, yo no soy orgulloso. No, hermanos, sí lo somos. Y le voy a decir las características, porque a veces usted puede decir, no, pues es que yo de qué me enorgullezco. No, sí, a veces tenemos actitudes orgullosas. Y esto no tiene que ver con lo que tengas o lo que no tengas. Tiene que ver con una condición del corazón. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Tenemos que tener cuidado de que no haya una actitud de orgullo. ¿Y cómo la vamos a identificar? ¿Cómo saber si eres orgulloso? Porque les digo, hermanos, a veces no vemos, los orgullosos no vemos nuestro propio orgullo. Una persona orgullosa se queja de Dios y todo lo que no ha hecho Dios por él o por ella. O cuando pasa un mal momento, empieza a reclamarle a Dios. Romanos 9:20 dice: le dirá el vaso al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Pero hay personas que se ponen a decir, es que ¿por qué Dios no me ha dado, no me ha bendecido, no me ha ayudado? Ahí empieza el orgullo, pensando que uno lo merece. Cuando Dios tiene alguna deuda con nosotros, hermanos, nos debe algo para que nos cumpla lo que nosotros queremos. Definitivamente no. Por su gracia existimos. Eres ingrato. Hermanos, el orgulloso piensa que todo lo bueno lo merece. Si usted conoce a una persona ingrata que nunca da las gracias, es una persona orgullosa. En Crónicas 32:25 da el ejemplo del rey Ezequías, que recibió sanidad de parte de Dios y no agradeció. Hermanos, a veces se han encontrado ustedes con personas que les ayudan, les dan algo, no dicen las gracias, y no porque uno lo espere, pero una persona que no agradece a Dios, mucho menos debe agradecer a las personas, y refleja el orgullo y ve a veces las ayudas como obligación. Es que me tienen que ayudar. Como reportera, a nosotros nos tocaba mucho ir a las colonias de escasos recursos, a sacar reportajes, y especialmente cuando venían los huracanes y todo eso. Y recuerdo mucho una familia que estaba en un nivel muy bajo y les decíamos, Protección Civil ya había ido para sacarlos. Y la señora estaba de que no, yo aquí me quedo y aquí me voy a quedar, y que si nos pasa algo es culpa del gobierno. ¿Sería culpa del gobierno si ya fue Protección Civil? No, era un orgullo de pensar que merecían toda la ayuda. Y hermanos, por eso le digo, el orgullo no tiene que ver con que tengas o no tengas dinero. Tiene que ver con que a veces, hermanos, les dan una cosa, por ejemplo, ahora que hicimos estos eventos, ¿cómo recibe la gente lo que les da? Ay, no, yo quería el otro. No, este no me gustó, mejor me lo cambio. Bueno, una persona orgullosa así actúa. No, es que yo quería esto y me dieron aquello. En lugar de agradecer. ¿Se fijan en qué cosas el orgullo entra en nuestro corazón? Ahora, una persona orgullosa tiene ataques de ira cuando no se cumplen sus derechos o sus expectativas. Porque todo mundo, para exigir nuestros derechos, estamos, no, pero es que esto me corresponde, pero es que esto es mío. O, es que a mí me dijeron que iba a hacer esto y se tiene que cumplir. Y está nuestro orgullo. Y no le hablo de pedir justicia, pero el orgulloso exige que todo se cumpla para bien de la persona. No, ¿sí me explico? O sea, él exige, no pide. Dice también, se ve a sí mismo mejor que los demás. El orgulloso usualmente desprecia a otros y tiene una percepción equivocada de sí mismo. La palabra de Dios dice que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba de tener, sino que piense de sí con cordura, porque somos miembros los unos de los otros. Pero resulta que el orgulloso dice, no, pues es que nada, yo predico mejor que esta hermana, la hermana se le va en la onda. No, yo sé más que ella, no, pues ya tengo más tiempo. No, yo hago mejor pastel que esa persona. Sí, pero nunca lo hace. Sí. Entonces el orgullo, ahí está. Y empezamos a creernos mejor que no, pero no quiero hacerlo. Pues entonces, no, hermanos.
Otra actitud, centrar la conversación en uno mismo, compartir los logros personales y hacer alarde de ellos. Proverbios 27:2. Buscar independencia o control. El orgulloso no se somete a la autoridad. Ellos quieren ser su propio jefe. Se muestran rígidos, testarudos e intimidantes. Son de los que dice, es a mi manera o no hago nada. Decía Frank Sinatra, a mi manera. A ver, si se va a hacer el agua, yo quiero que se haga así. Si no, no hago nada. Ahí está el agua. No, hermanos, no quieren ser enseñados, no quieren aprender, ni respetan a quien quiere enseñarles. Es preocupante, y ya no lo digo de broma, investíguelo usted, que esta generación es una generación muy orgullosa. Ya hablo como viejita, yo creo, pero ya veo la distancia generacional, hermano. ¿Han visto a los jóvenes de 20 y tantos trabajando? Y es orgullo también. Y les digo, es un problema que ya han visto las empresas, que ya no hay empleados que quieran aprender. ¿Cómo era antes, hermano? Uno en el trabajo, ¿a poco uno le llegaba y les decía al jefe y le contestaba, y si no quieres, no? No, porque uno sabía que esa era mi responsabilidad. Comentaba Benjamín de un muchachito que dice que le ordenaban y se iba. Y un día Benja le pide algo y entonces se puso así medio rebelde. Y la contestación que tuvo, el motivo, razón para no hacer caso era porque no le pedían por favor. Y Benja le dijo, es que en un trabajo nadie te va a pedir por favor, es tu obligación porque para eso te pagan. Sí. Y pues sí, como dices, pero ahorita las generaciones están en una actitud muy, por eso le llaman la generación de cristal. Ahora, no solo ellos, porque también la nuestra, en todas las generaciones hay cierto orgullo, se manifiesta de cierta manera. Estas son las actitudes que quiere Dios que tengamos en nuestra vida. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Y todo lo que hagas, sea de palabra, de hecho, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ahorita ya no tengo trabajo, pero algo que yo les decía, a mí me daba mucha pena que la supervisora me decía, oye, es que te equivocaste en esto. Y yo decía, ay, no, sí, sabes que te prometo que ya no, porque ella sabe, no solo que porque soy pastora, sino ella sabía que era cristiana. Y yo decía, yo no quiero que diga, ay, es cristiana, y le vale todas las cosas que le estoy diciendo, no hace caso. ¿Qué testimonio es ese? ¿Cómo le voy a hablar de Jesús a mi jefe? ¿Cómo le voy a testificar a mi compañero si veo que nada más me la paso acá jugando, viendo Facebook, viendo redes y no haciendo mi trabajo? Ese no es el testimonio que agrada a Dios. O si hay una actitud orgullosa, o si hay una actitud de contienda, o si hay una actitud que no refleja la actitud de Cristo Jesús. Ahora, generalmente los orgullosos suelen ser sarcásticos, hirientes o degradantes. Utilizan la burla para alzarse sobre los demás. No son capaces de servir y si lo hacen, requieren que se les reconozca. Que se me diga por favor. A ver, por favor. No admiten que están equivocados y se justifican. No piden perdón. No ven su pecado. Por eso les digo, vamos a la palabra. Porque puede ser que nuestro orgullo, y es posible que no lo veamos, resisten a la autoridad o se portan groseros con ella. Tercera actitud, actitud egoísta. Y la imagen lo dice todo, centrado en mí, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, en lo que a mí me hace falta. El egoísmo, hermanos, es contrario a lo que predicamos los cristianos. Se opone al amor al prójimo predicado por Jesús. Busca su propio interés porque siempre quiere sacar provecho de alguna situación. Ay, sí, yo voy, pero me van a llevar. Yo voy, pero ¿qué nos van a dar? Yo hago, pero no sé qué. Están sacando provecho y nada más ve su propio interés. Si usted sigue leyendo Filipenses 12, todo el capítulo habla y dice, no mirando cada uno por sí mismo, sino también por lo de los demás. Ahora en el retiro el pastor Jonás, y esto es en todos lados, nos contaba esta anécdota. Pues estábamos todos en literas, algunos en cuartos, los hombres los pusieron en una galera y él llegó el último día a compartir y pues ya le tocaba nada más la cama de arriba. Y el hermano, ustedes no sé si conozcan al pastor Jonás, está un poquito gordito, batalla ya, un poquito grande. Y él dice que nada más escuchaba, ¿quién le puede dar la cama al pastor Jonás porque no puede subir la litera? Y todos repetían lo mismo, ¿y quién le puede dar la cama? Nomás escuchaba, pero nadie le daba la cama. Y dice, hasta que intenté subirme, dice, y un pastor tuvo misericordia porque vio que no podía. Pero fíjese,
No, yo también estoy bien cansado, ¿por qué le voy a dar la cama? No, pues yo tampoco puedo subirme, ¿por qué le voy a dar la cama? Entre pastores y entre cristianos. Y a veces nos pasa esa actitud egoísta. Y fluyen. Primero yo, dice el dicho, después yo y al último yo. Pero eso va en contra del cristianismo. Filipenses 2:3, nada hagamos por contienda o para pelear. El egoísmo es una forma de construirse a uno mismo, destruyendo a los demás. Y es otro de los deseos de la carne, de las obras de la carne. Hermanos, todos los seres humanos somos egoístas. A lo mejor a unos se nos nota más que a otros. Si ustedes ven a los pequeñitos, ¿cuál fue la primera palabra que aprendió Isaac? Mío. Mío. Ya sabía que era esa. Mío. ¿Tocan algo? Mío. Mío. La actitud inmadura en un creyente es solamente pensar en sí mismo y no pensar en los demás. Ay, no, pues a mí no me gusta la pizza. Ay, no, pues a mí no me gusta la ensalada. Mío. Ay, no, a mí no me gusta que canten esto, a mí me gusta que canten aquello. Mío. Y dice la palabra de Dios que debemos de crecer hasta ser maduros. Hasta decir, pues sea ensalada, sea pizza, yo como quiera me lo como. O sea cumbia o sea himno, yo como quiera le alabo a Dios. Sea de esta o de aquella manera, para que el nombre de Dios sea glorificado. Y así muero un poco más yo. Ahora, esta actitud egoísta, bueno, no digo cómo saber si somos egoístas, porque todos tendemos esos. Pero fíjense esta, por el egoísmo los hijos de Israel tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. ¿No les duele a ustedes cuando como padres, porque a veces los hijos no sabemos cómo está la situación económica, hacen el esfuerzo, ponen comida en la mesa y uno, ay, a mí no me gusta eso, ay, yo no quiero comer aquello? Y no sabe uno con qué esfuerzo lo pusieron en la mesa. Pues los hijos de Israel en el desierto, cuando Dios les daba alimento día a día, decían, ay, yo ya no quiero maná, yo quiero carne. Y les dio hasta que se saciaron, hasta que se enfermaron. Pero era una actitud egoísta, una actitud de orgullo, una actitud infantil. Hermanos, el egoísmo del joven rico provocó que le diera la espalda a Jesús, porque no puedo ser egoísta y querer seguir al Señor. ¿Qué dijo? Que se fue este joven muy triste porque tenía muchas posesiones. Y hermanos, déjenme decirles que el egoísmo no es exclusivo de los ricos. A veces yo he visto gente que es más generosa, que tiene cosas, y dicen, ay, pues es que tiene dinero, por eso es generoso. No, mi hermano, porque ha entendido que las cosas que tiene no son suyas. Y a veces la gente que decimos, es que nada más tengo esto, no lo puedo, no lo voy a dar. Hermanos, tenemos que cambiar eso, esa actitud, si hay una actitud egoísta en nuestra vida, y compartir de lo que tenemos. ¿Cómo vencer estas malas actitudes? ¿Cómo tener la actitud de conciliación y unidad, la actitud de humildad, la actitud obediente, la actitud de aprendizaje y la actitud de mansedumbre? Porque estas fueron las actitudes que tuvo Jesús cuando vino a la cruz. Fue conciliador porque nos reconcilió con el Padre. Fue humilde porque siendo Dios se hizo forma de siervo. Fue obediente porque aunque no le tocaba sufrir, Él se obligó a obedecer. Aprendió, hermano, ¿se imagina usted al Creador del universo aprendiendo a ir al baño? Se puso en las manos de María para que le enseñara a ir al baño, para que le enseñara las palabras, cuando Él es la palabra viva por la cual subsisten todas las cosas. Si eso no es humildad y si eso no es ejemplo para nosotros, entonces no hemos visto todo lo que es el Evangelio. ¿Cómo vencemos? La mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Que aunque yo tenga el poder para pelear o el argumento, yo elijo no hacerlo. ¿Usted cree que Jesús no tenía el poder para bajarse de la cruz? Y Él mismo dijo, para pedir legiones, 12 legiones de ángeles que vengan y me defiendan. Sí lo tenía, pero Él en su mansedumbre decidió dejarse azotar, dejarse llevar a la cruz en humillación, porque todo esto, hermanos, a través de eso, iba a reconciliarnos con Dios. Esto sí quiero que lo busquen, por favor, hermanos. Lucas 9, 23 al 24. Con esto vamos a finalizar. Lucas 9, 23 al 24. Y si alguien lo tiene, me gustaría que nos ayudara a leerlo y que todos lo siguiéramos con la vista. Y voy a prender la luz porque ya terminamos con esto, mis hermanos. Lucas 9, 23 al 24. Si alguien lo tiene, lo puede leer, mis hermanos. Y decía a todos que alguno quiere venir en pos de mí, lléguese a sí
sí mismos, tomen su cruz cada día y sigan. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este se salvará. Este la hallará. ¿Sabe cómo podemos vencer las malas actitudes? Negándonos a nosotros mismos, subiéndonos a la cruz. Silvia es orgullosa, hermanos, es contenciosa, es egoísta. Son actitudes que me brotan, no las tengo que buscar. Pero cuando yo voy todos los días a la cruz, recuerdo cuál fue la actitud de mi Señor y cómo debo de ser. Y mi carne no quiere, pero tiene que ser crucificada. ¿Cuál es el problema por la que muchos cristianos viven en estas actitudes? No vamos a la cruz. Vamos y exigimos nuestros derechos. Pero dice ahí la palabra de Dios, niéguese a quién, a sí mismo. Sufre la afrenta. Cállate, no digas nada. Ten la actitud de Jesús. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo necesito el poder de la resurrección para que Él transforme estas actitudes. Mis actitudes de rebeldía, mis actitudes de egoísmo, mis actitudes de orgullo. Porque sin el poder de la resurrección yo no puedo hacerlo. Yo no me puedo reformar. O a lo mejor lo intento, pero una cosita y ya salta. No, solo necesito el poder del Espíritu Santo. Y es posible. Yo le invito a que se ponga de pie, mi hermano. Y vamos a pedirle al Señor que Él examine nuestro corazón, nos muestre en qué actitudes debemos de ser transformados y nos ayude a negarnos a nosotros mismos.